Mi nombre es Rachel Molina, soy líder del grupo número 6, encargado de la encuesta de donación y trasplante de órganos. Mi nombre es Melanie Pereira, encargada de los cálculos de peso y dimensión del hígado. Desde Valencia, senador gráfico, trabajo de desarrollar el hígado. Mi nombre es Alexandre Chapa y soy ilustrador y profesor. El hígado está situado en la parte superior derecha de la cavidad abdominal, debajo del diafragma y por encima del estómago, el riñón derecho y los intestinos. Es un órgano de color marrón rojizo que tiene múltiples funciones. Pesa entre 1100 y 2500 gramos. Mide 26 por 15 centímetros en sentido anterior-posterior y 8 centímetros de espesor a nivel del lóbulo derecho. Además, es el encargado de regular la mayor parte de los niveles químicos de la sangre y excreta un producto llamado bilis, que ayuda a descomponer las grasas, las prepara para su posterior absorción y digestión. En esta sección vamos a hablar acerca de las funciones del hígado. Se encarga de la producción de la bilis, es decir, ayuda a transportar los desechos y a descomponer las grasas del intestino delgado durante la digestión. Produce ciertas proteínas para el plasma sanguíneo. También es el encargado de la producción de colesterol y proteínas esenciales para ayudar a transportar las grasas por todo nuestro cuerpo. Almacena y libera la glucosa. Procesa la hemoglobina para usar su contenido de hierro. Realiza la depuración de fármacos y otras sustancias nocivas. Regula la coagulación sanguínea y crea resistencias a las infecciones al producir factores inmunitarios y elimina las bacterias del torrente sanguíneo. A continuación hablaremos sobre las enfermedades hepáticas. La enfermedad hepática tiene muchas causas, como por ejemplo las infecciones, en las que los parásitos y virus infectan el hígado y esto provoca una inflamación que disminuye el funcionamiento hepático. Los tipos más frecuentes de infección hepática son los virus de la hepatitis. Se encuentra la hepatitis A, hepatitis B y hepatitis C. Estas son otras causas comunes de enfermedad hepática, como está el abuso crónico de alcohol, que también está la acumulación de grasa en el hígado, enfermedad por el hígado graso no alcohólico. A continuación explicamos la realización de nuestro proyecto. Además, hemos realizado una pequeña encuesta a 40 personas acerca de la donación de órganos y trasplante de tejidos. La primera pregunta fue: ¿estás de acuerdo con la donación de órganos y tejidos para el trasplante? Se pudo evidenciar que el 82% de los encuestados está de acuerdo con la donación y trasplante de tejidos, mientras que un 13% no estuvo de acuerdo y 5% no decidió. La segunda pregunta: ¿estarían dispuestos a donar sus órganos o tejidos luego de morir? Aquí se pudo evidenciar que el 72% de los encuestados están de acuerdo con la donación de sus órganos luego de fallecer, mientras que un 20% no estuvo de acuerdo y el 8% no decidió. La siguiente pregunta: ¿donaría en vida uno de sus órganos para un familiar que requiere un trasplante? Se pudo evidenciar que el 85% de los encuestados están de acuerdo con la donación de sus órganos para sus familiares, mientras que un 10% no estuvo de acuerdo y un 5% no decidió. La última pregunta: ¿conoce las políticas de donación para su país? Se pudo evidenciar que el 48% de los encuestados tiene el conocimiento acerca de las políticas de donación en el país y su respectivo trámite, mientras que un 19% desconoce las políticas de donación y el 10% no contestó. A partir de los resultados obtenidos de nuestra muestra poblacional, los estudiantes de tercero de bachillerato afirmamos lo siguiente: el Estado debe promocionar mucha más información de carácter público para las personas interesadas en la donación de órganos, ya que este es un mecanismo fundamental para salvaguardar vidas de los ciudadanos. También es fundamental tener en cuenta lo siguiente: la donación de órganos permite dar una segunda oportunidad de vida a quien lo más lo necesite, lo cual lo convierte en un acto de misericordia hacia el prójimo. Gracias por acompañarnos, los espero hasta el próximo video.